¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta nueva sesión de este taller de apreciación cinematográfica, en que ya estamos entrando más en materia para que ustedes vayan conociendo los diferentes aspectos donde puedan fijarse para catalogar una película de buena, regular o mala, que es habitualmente lo que no hacemos, sino que uno actúa impulsivamente, va al cine de una película y dice, la película era buena porque me tuvo entretenido la hora y media, las 2 horas que duró, era mala porque no me atrajo, porque era fome, porque pasaba esto o aquello. Generalmente dicen que era fome, o decíamos que era fome cuando el ritmo de ella era un ritmo lento, aunque los diálogos fueran espectaculares, aunque las actuaciones fueran magistrales, aunque la fotografía fuera superior, pero la encontramos mala. Y en esos aspectos son de la realización cinematográfica es lo que estamos viendo por estos días. Y ya la sesión pasada vimos lo que era el director, lo que era el guión, ¿cierto? Hoy vamos a abocarnos a aspectos más técnicos todavía, como es la fotografía y la dirección de fotografía, elementos importantísimos a la hora de realizar una película, hacer una producción cinematográfica e incluso un video casero. Porque cuando usted hace un video casero, lo primero que se fija es, obviamente si maneja un poco los códigos, ver dónde va a grabar o qué lugar lo va a hacer. Si está en el exterior va a buscar un árbol que sea bastante frondoso para que sea el fondo verde. Si está en su casa va a buscar el lugar más despejado del living, por ejemplo. Entonces eso ya sin saber, sin darse cuenta, sin percatarse, está aplicando códigos de la dirección de fotografía. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la fotografía en el cine. Y esta fotografía tiene como elemento central el director de fotografía, quien es el encargado de determinar cómo se va a ver la película una vez que ésta está lista para ser proyectada en una sala de cine. Es decir, el director de fotografía es quien finalmente determina, luego de leer el guión, de ver los aspectos técnicos, de las indicaciones que le da el director, de las exigencias del guión, de los aspectos visuales de la película. Porque, por ejemplo, si van a hacer una película del oeste, es irreverente que ponga una plataforma de lanzamiento espacial. Estoy lucubrando. Entonces, esos aspectos son los que tiene que cuidar el director de fotografía para que la película funcione, para que la película esté bien encuadrada, tenga la iluminación que necesita, que la óptica a utilizar sea la adecuada. El director de fotografía es el responsable de toda la parte visual de una película. También, desde el punto de vista conceptual, debe determinar la tonalidad de la imagen en general, la atmósfera óptica de un filme. Por ejemplo, la película 1917, que fue ganadora de Oscar, pero también ganó el Oscar a la mejor fotografía, y vamos viendo esas imágenes, demuestra lo que estamos diciendo. Aquí el director de fotografía ilustra, por decirlo de alguna manera, el campo de batalla, ¿cierto? Donde está desarrollándose la acción, estas trincheras, cómo eran. Tiene que estudiar, buscar libros de la época, ver por qué esta trinchera es así y no de esta otra forma. ¿Dónde se llevó a cabo esta batalla? En Alemania, en Inglaterra, en el centro de Europa. Entonces ahí llueve todos los días, tal vez estaba lloviendo cuando llovía, busquemos lluvia o hagamos lluvia. Está nublado, porque en Europa la mayor parte del tiempo en invierno está nublado. Entonces todo eso es lo que tiene que ver el director, que dentro de su imagen, dentro de su encuadre, dentro de lo que vamos a ver finalmente en la pantalla, se esté dado y corresponda a lo que es realmente eso, para que la fotografía sea espectacular. Distinto es lo que pasó, por ejemplo, con la película Gravedad, de Alfonso Cuarón, que estamos viendo imágenes ya. Esta película, que protagoniza Sandra Bullock y George Clooney, se desarrolla en el espacio. Entonces el director de fotografía, ¿qué tiene que hacer? Primero, ver dónde se va a filmar, cuáles van a ser las locaciones. La locación es el lugar donde usted quiere filmar, donde quiere desarrollar la escena o la acción. Entonces aquí la acción es obviamente el espacio, el interior de una nave espacial, como pasa en esta película Gravedad. Por lo tanto, el lugar va a ser bastante estrecho y va a tener que tener la luz adecuada y similar a lo que ocurre en una cápsula espacial. No va a poder tener una luz como de un concierto y tampoco va a poder tener la luz de una vela, porque supone que dentro de una nave espacial hay un cierto tipo de luz que a los astronautas les da la sensación de día o noche, dependiendo los horarios y cómo se haya planificado el viaje. Bueno, en esta película Gravedad se ve constantemente la Tierra, el planeta Tierra. Por lo tanto, el planeta Tierra es azul. ¿Cómo va a fotografiar y luego filmar la Tierra para que parezca real?
Y eso es una de las cosas que se le reconoció a la película Gravedad y por eso también ganó Oscar a la mejor fotografía. Entonces, esos aspectos técnicos tan básicos como el lugar, el color, la óptica, cómo se va a llevar adelante la acción dentro de un cierto encuadre, los márgenes que el actor tiene para desarrollar la acción, eso es lo que tiene que ver con la fotografía, uno de los aspectos más importantes de hacer una película. O sea, son todos estos aspectos importantes, pero hay algunos que destacan más que otros. Hay películas que son extraordinariamente buenas, buen guión, buenos diálogos, buena dirección, excelente actuación, pero la fotografía está disonante y la película es un fiasco. Y eso pasa habitualmente o en muchas películas que finalmente le llaman películas tipo B. Entonces, la fotografía es muy importante dentro de la realización cinematográfica. Como tan importante la edición. Ya lo comentábamos en algún momento que la edición o montaje es importante porque así como el director y el productor siempre están en un cierto contacto de quién es la película, el editor finalmente dice que la película es de él. Y alguien también lo dijo, alguien importante dijo, el montaje lo es todo. Einstein alguna vez dijo que el montaje era lo más importante de la película. ¿Por qué? Porque finalmente es el montajista o editor es quien ubica las imágenes, las ve, las selecciona, corta y va pegando para hacer finalmente una historia coherente y en definitiva una película. Y la edición o montaje es la técnica de armado de las tomas de la película fotográfica para modelarlas en forma narrativa, dramática y específicamente rítmica con el fin de construir frases audiovisuales como las escenas o las secuencias. Por ejemplo, a ver, vamos a ver una película que ganó Oscar a la mejor edición. Esta es de este año 2020, que ganó Ford versus Ferrari, ¿ya? Esa es la película que ganó con Matt Damon, por ejemplo, que es la historia de una carrera que hubo en que compitieron un Ford y un Ferrari y se estaban probando autos de la Fórmula 1. Entonces, la fórmula, realmente no me acuerdo si era uno, pero era una fórmula importante de competición. Entonces, estamos viendo imágenes. La edición entonces consiste en escoger imágenes que se han filmado, ordenarlas. ¿Ya? ¿Por qué ordenarlas? Porque el director puede partir, como en la película Lo que el viento se llevó, que la primera escena que se hizo fue el incendio de Taras. Taras era donde estaba ubicada la casa de la protagonista, ¿verdad? Y la primera escena que se filmó fue el incendio de la casa de Taras. ¿Por qué? Porque había que quemar la casa, la mansión, y los estudios no tenían presupuesto y no había nada que echar mano para quemar. Y alguien dijo, ¿por qué no quemamos la escenografía en que se hizo la película King Kong? Entonces, como había que quemarla y limpiar ese lugar para hacerles el plató de Lo que el viento se llevó, la primera escena filmada fue el incendio para quemar íntegramente la escenografía de King Kong, donde estaba en esa fortaleza. ¿Se recuerda usted cuando no se traspasaba ahí porque estaban los aborígenes y detrás de ellos estaba King Kong? Bueno, fue lo primero que se filmó y se quemó un mes antes de iniciar el resto de la filmación. Entonces, no puede llegar el editor y poner esa primera imagen porque fue la primera que se filmó, sino que tiene que ordenarla, saber en qué lugar de la filmación iba la escena de la quema de la mansión para ordenar, escogerla, unir la selección de los planos registrados, porque cuando se está haciendo el incendio, por ejemplo, no hay una sola cámara que está viendo ese incendio, sino que puede haber una cámara de frente, una cámara desde la izquierda, otra de la derecha. Ahora con la técnica moderna puede haber una cenital que esté en el aire, puede haber un dron ahora, y pueden haber miles de cámaras y el editor va seleccionando cuáles son las mejores para irlas pegando y luego hacer una sola escena con varias tomas desde diferentes ángulos, aunque el incendio fue uno solo. Eso es un ejemplo. Entonces, eso pasó con Ford versus Ferrari. Según una idea y una dinámica determinada con el director, el editor, muchas veces el director está al lado del editor para ir viendo y pegando lo que quiere. Y esto se va haciendo a partir del guión. El editor tiene que tener el guión, ¿cierto? Generalmente, como digo, está con el director y la idea del director y el aporte de otro editor o montajista que es quien le va ayudando
a hacer el armado. El editor además sincroniza las imágenes con el sonido. Este trabajo generalmente lo ejecuta el asistente de dirección, mientras una parte se está haciendo por parte del editor y el asistente de edición va sincronizando el audio. Muchas veces el audio queda desfasado en una décima o milésima de segundo y hace que la boca se abra antes que saque el sonido. Y eso tiene que sincronizarlo para que cuando esté en la pantalla grande de la sala de cine no se perciba. Una de las mejores ediciones de los últimos años es una que ganó Oscar a la mejor edición, que fue Rapsodia Bohemia, la película sobre parte de la vida de Freddie Mercury. ¿Se recuerda? Año 2019, y la película es del año 2018, ganó Oscar en el 2019, y en esa película podemos ver que hay una edición cuidada, una edición que no deja cosas al azar y donde más resalta, y seguramente por eso fue que los entendidos dieron el premio como mejor edición, es cuando se recrea el concierto de Wembley del Live Aid, donde están en el estadio Wembley, se ubican imágenes originales de la época con imágenes modernas, filmadas en el año de filmación de la película, con elementos que estaban en las originales, pero que se recrearon en el año 2017 cuando se hace Rapsodia Bohemia. Y esa ganó el Oscar a mejor edición. El editor revisa lo que se filma en el día, o sea, el editor tiene el trabajo de cada día, al terminar una jornada, revisar in situ todo lo que se filmó, todo, junto con el director, juntos con los miembros claves del equipo, por ejemplo con el director de fotografía, porque en ese momento el director de fotografía, que ya lo vimos, puede decir, no me gustó esta escena porque iba a pasar tal cosa, y así supervisa el propio trabajo el editor. Esa es la importancia que tiene este personaje. Luego de lo que hemos visto, ¿cierto? El director de fotografía, el editor o montajista, está el editor de sonido o sonidista. El sonidista y el editor de sonido. En cualquier rodaje, en cualquier filmación, los encargados del sonido en la filmación de una película son el director de sonido y los sonidistas, valga la redundancia. Posteriormente, cuando el rodaje de la película ha concluido, a esto se suman el editor de sonido, el compositor de la música incidental de la película, o los scores, y los artistas de efectos de sonido, además de los artistas de doblaje, cuando se requiere, para generar la banda sonido original. A ver, vamos por partes. Le dije que se sumaban cuando terminaba la película, ¿cierto? El director de sonido tiene todo el material en bruto, ahí está. Y junto a los sonidistas van revisando que no tenga altos y bajos. Primero van calibrando el sonido, dejándolo parejo, como el lenguaje común y corriente, dejándolo parejo a un volumen. Posteriormente, cuando ya la película terminó, está el editor de sonido que tiene que cortar cosas. De repente hay sonidos que no deberían ir en la película porque al director no le gustó o porque no tiene nada que ver con el guión, y ahí el editor tiene que ver cómo lo hacen para que funcione. Por ejemplo, en la película Jurassic Park, en la primera escena de la primera parte de Jurassic Park, necesitaban que el sonido de las pisadas del tiranosaurio Rex se reflejara de alguna manera en la pantalla, pero era un sonido. No llevaban qué hacer para que el sonido se reflejara. Y a alguien se le ocurrió tocar una guitarra en un espacio cerrado con los vasos que están, me parece en el auto, ya esa parte no la recuerdo, en el auto, cuando rasgaba las cuerdas, los vasos hacían el líquido del vaso hacía dos ondas, ¿se recuerdan? Dos círculos al medio del líquido. Y allí se percataron de que podían representar la pisada del tiranosaurio Rex con el líquido que está en los vasos con un sonido. Y se hizo especialmente eso, se trabajó varios días en eso para que diera el resultado que dio. Y usted lo vio en Jurassic Park. El editor musical es quien está pendiente de cada aspecto de la película para ir dándole más increciendo, menos, para darle más fuerza, menos fuerza a la música. Un caso típico es de John Williams, quien cuando hace la música de la película está mirando en una pantalla detrás de la orquesta
lo que tiene que ir interpretando y él va dando los tiempos y más fuerza, menos fuerza, de acuerdo a lo que está ocurriendo en la pantalla. O sea, así se va trabajando el efecto sonido. Y cuando hablo de los doblajes, pues usted dice, pero ¿cómo hablar de los doblajes si hay una película como inglesa? Claro, pero por ejemplo cuando la película es como Avatar, donde se suponía que hablaban un idioma distinto, ¿cierto? Hay alguien que está doblando eso porque los actores generalmente no se van a acordar de diálogos así de buena primera, construir frases largas con el idioma que hablaban los Avatar. O sea, ahí los personajes de Avatar. Entonces tiene que haber alguien que esté en el doblaje y coordinando y viendo que no se desbande esto. Y por ejemplo, finalmente está también quien va introduciendo la banda de sonido, que la banda de sonido no tiene nada que ver con la banda de música. La banda de sonido es el soundtrack donde están las canciones que finalmente van a querer la película. Cuando el director le dice al sonidista, mira, quiero que la canción tanto, por ejemplo en Mamma Mía, la canción tanto de ABBA va a ir cantado por los ABBA en tal parte y van subiendo aquí, baja acá. Eso también tiene que ver con el sonido. El sonido es parte fundamental del cine, ya que la percepción del sonido en el cine incluye vibraciones que nuestro cerebro interpreta a través del sistema auditivo. O sea, nosotros si no escuchamos, no vamos a poder tener la sensación de sonido que hace que la película sea distinta. Ahí tenemos que ver la procedencia del sonido. De repente cuando salen efectos que se escucha un ruido por en las salas modernas de cine, el ruido lo puede escuchar por allá, por acá o por detrás. La intensidad del sonido, ya lo dijimos, la tonalidad, si es tonos altos, tonos bajos, los materiales a utilizar para ese sonido, el espacio donde se produce el sonido, todo eso es lo que tiene que estar viendo el sonidista. Las cualidades del sonido estéticas como la textura, las frecuencias y la cualidad de ese sonido psicológica. Por ejemplo, de repente alguien puede preguntarse cuáles son las calidades de sonido psicológicas. A ver, cuando hay una película romántica y empieza, generalmente una escena romántica, imagínensela, un disco que traiga a colación algún hecho, un recuerdo romántico y una música agradable, música inquietante. Por ejemplo, en la película Duro de Matar, cuando va caminando el protagonista, ¿cierto? Bruce Willis, a pie pelado pisando los vidrios y hay una música insistente y él va pisando los vidrios y tratando que su antagonista no lo note. Hay una música que a uno lo va como haciendo sentir incómodo por lo que podría pasarle a ese protagonista. Músicas molestas o músicas que también lo inquietan, como una película de terror. La monja, por ejemplo, cuando van caminando por el pasillo, el protagonista va caminando por el pasillo para ver qué hay en la puerta del fondo, ¿cierto? Y la abre, y antes que salga esa figura, hay una música que a usted lo alerta y le causa cierto temor hasta que no ve lo que pasa. Por ejemplo, mire, veamos una escena de la película Dunkerque. Esta película ganó premio Oscar al mejor sonido, a la mejor edición de sonido. Aquí en esta película lo que tiene que ver con el sonido es obviamente los parlamentos cuando están hablando, cuando pasan los aviones sobre la playa, cuando van desfilando, el sonido de las balas cuando disparaban. Y recuerda que hay un soldado que quería ir al baño y no encontraba un lugar, y en eso comienzan a disparar los alemanes y él tiene que arrancar y saltar la muralla. Ese sonido de bala era inquietante, era un sonido que alertaba al espectador y que finalmente lo dejaba así como atónito. ¿Qué pasó? Bueno, por eso ganó Oscar a la mejor edición de sonido Dunkerque. Otra película que también ganó premio Oscar al mejor sonido es Mad Max, en la carretera, terror en la carretera, con la Charlize Theron, la última que hubo, donde el sonido y rugir de los motores hacía una contraparte con el desierto, uno se imaginaba el calor del desierto cuando andaban buscando agua, ¿cierto? Y cómo se desenvolvían los personajes dentro de cada película. También se manejan estímulos sonoros. El sonido es muy importante porque amplía los límites de la pantalla. La pantalla tiene una dimensión que no va a salir de ahí. Entonces el sonido hace que usted se expanda. De repente se siente a lo lejos una explosión, como ocurre en Dunkerque cuando viene el ataque de los aviones, y usted no está viendo la pantalla, pero siente que algo pasó. Por lo tanto, la pantalla o la película se le expande.
y eso influye en el espectador inconscientemente y transmite historias y también ayuda a transmitir emociones. Eso es lo que queríamos ver en la sesión de hoy de este taller de apreciación cinematográfica, lo que fue el montaje o edición, la fotografía, el sonido, tres elementos que son clave en todo aspecto narrativo y que están presentes en toda película, y no hay ninguna que diga que no puede estar. Fotografía, edición y montaje y sonido, elementos que están presentes en todo trabajo audiovisual y que son fundamentales a la hora de ir al cine y ver una gran película. La próxima semana seguimos con estos aspectos de la realización cinematográfica y esperamos que usted, si tiene dudas, consultas, a través de nuestras redes sociales, las haga llegar a Tamara, que le va a atender, por supuesto, y luego vamos a responderla en el programa, en la misma sesión del programa. Así que esperamos que le haya gustado y hasta la próxima. Gracias.